Esta es la lección 11 de nuestra introducción al Pentateuco y hoy vamos a cubrir los capítulos del 11 al capítulo 15 y nos vamos a encontrar en una de las épocas más interesantes de la historia de Israel, que es la salida de Egipto. Precisamente marca el acontecimiento más importante en la historia de Israel en el Antiguo Testamento y se ve en muchos de los salmos, en los profetas, la importancia que tiene ese singular acontecimiento para la vida de Israel. El capítulo 11 nos enseña esa tremenda catástrofe que supone la 10ª plaga. Es el punto final que lleva a los israelitas finalmente a recibir el permiso de parte de los egipcios para salir del país. Empieza el capítulo con esa frase: Yahvé dijo a Moisés, una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto. Después de esto, los egipcios no solamente van a dejar de salir a los israelitas, sino les van a obligar a salir. A esas alturas, Moisés ya gozaba no solamente mucho respeto entre los israelitas, sino también mucho respeto entre los egipcios. El versículo 3 del capítulo 11 dice: Yahvé dio gracia al pueblo en los ojos de los egipcios. También Moisés era tenido por gran varón en la tierra de Egipto, a los ojos de los siervos de Faraón y a los ojos del pueblo. Entonces nos damos cuenta que Dios estaba derramando su gracia sobre Moisés para conseguir esa tremenda hazaña que es llevar a un pueblo que contaba con millones fuera de Egipto a un futuro que Dios describió en esos términos, que les llevaría a un país donde fluye leche y miel. Esa plaga causaría muertes en todas las familias de Egipto. No solamente la primogenitura de los hijos varones, sino también de los animales, y destruiría en Egipto toda la maquinaria de producción agrícola. Esto para Egipto significaba un revés muy difícil de subsanar, y nos damos cuenta que efectivamente después de esto y después luego de la destrucción del ejército de Egipto, pues ese país cae, para decirlo así, como en un vacío. Esto lo vemos resumido en el versículo 5 del capítulo 11. Esa primogenitura, el primogénito, según las creencias de los egipcios, estaban bajo protección, particularmente del dios Anubis. Protegía de la muerte a los faraones y a sus familias. Y claro, nos damos cuenta que obviamente ese supuesto dios era incapaz de salvar a los egipcios. Obviamente, surge una pregunta que es una pregunta interesante y muy importante. Aparte del relato bíblico, ¿existe alguna prueba extrabíblica, vamos a decirlo, de esa catástrofe? Y quiero citar
de la obra de un arqueólogo austriaco, el señor Manfred Bietak, que durante ya mucho tiempo lleva a cabo excavaciones arqueológicas en la zona de Avaris, que era la capital del delta del Nilo, donde estaban los israelitas. En Avaris, el catedrático austríaco Manfred Bietak, si a alguien le interesa, se deletrea Bietak, ha encontrado fosas comunes que datan a unas fechas antes y después de la fecha del Éxodo, que nosotros entendemos que es el año 1446 a.C. Las tumbas más antiguas son ejemplos de tumbas para enterrar gente muerta por una epidemia. Allí encontramos hombres, mujeres y niños. Pero la fosa común que coincide con la fecha exacta del Éxodo solo contiene varones. Bietak dice, y cito textualmente, hay huesos del inicio de la 18ª dinastía. Son todos varones. Por el tamaño de las tumbas y el número de personas en las tumbas, sacamos la conclusión que estas personas murieron en un espacio reducido de tiempo. Simplemente los lanzaron a las fosas. Algunos yacían boca arriba, otros boca abajo, otros de lado. Algunas de las fosas solo tenían una profundidad de 20 centímetros. Solo pusieron un poco de polvo encima. Pues esto es un testimonio de un arqueólogo de renombre mundial muy interesante, porque obviamente dice que justo en la época donde entendemos que se llevó a cabo el Éxodo, se encuentran fosas comunes donde solamente hay varones, lo cual coincidiría exactamente con el relato bíblico y sería un testimonio muy poderoso de la autenticidad del relato bíblico. Ahora, la siguiente pregunta que nos hacemos es: ¿en qué espacio de tiempo se lleva a cabo todo esto? Y hay varios indicios en el texto mismo que nos ayudan. El éxodo ocurre por razones que ahora no puedo entrar en los detalles porque sería un trabajo bastante pormenorizado de entrar allí al fondo, pero la fecha más probable, en mi opinión, es el año 1446 a.C. Y la fecha exacta de ese año sería el día 14 de Aviv, según el calendario antiguo hebreo, o el 14 de Nisan, según el mes que luego se introdujo después del exilio de Israel en Babilonia. Y esto corresponde aproximadamente a la época de marzo-abril, según nuestro calendario. Bueno, todo esto lo tenemos en el capítulo 12, versículo 6, donde dice: y guardarás hasta el día 14 de este mes, que es el mes de Aviv o el mes de Nisan, y hablando del Cordero, lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes, lo cual quiere decir que durante la noche. La novena plaga, y eso también lo sabemos del texto bíblico, dura del 10 al 13 de Nisan. Esto lo tenemos en el capítulo 10, versículo 22, donde dice: extendió Moisés su mano hacia el cielo y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por 3 días. Es justo en el día 10 de este mes que los israelitas tenían que coger los corderos que durante unos días tenían que convivir con la familia.
Y luego también aprendemos algo muy interesante de Éxodo capítulo 9, del versículo 31, que nos da una información sobre el estado en los campos de diferentes cereales. En el 9:31 dice: el hino pues y la cebada fueron destrozados porque la cebada estaba ya espigada y el hino en caña. Esta información es muy interesante porque nos permite, que estamos hablando en ese momento del mes de diciembre de 1447 antes de Cristo. Quiere decir que entre la séptima y la decena plaga pasaron unos 3 a 4 meses aproximadamente. Y luego, como ya vimos en el capítulo 8, versículo 4, se nos habla de una plaga de ranas, y las ranas aparecieron habitualmente, aunque por supuesto no en estos números, que era excepcional, por el tema de la plaga que Dios dictó. Esas ranas aparecieron habitualmente con la crecida del Nilo, que ocurre también a mediados de diciembre, y esto nos llevaría al año 1448 antes de Cristo. Ahora, entre la primera y la segunda plaga, de nuevo leemos en el texto sagrado, hay un espacio de unos 7 días. Eso quiere decir que las plagas empiezan, estoy hablando de cifras aproximadas, al inicio del diciembre de 1448 a.C. y duran unos 15 a 16 meses. Así hay que imaginarse un poco el marco en el cual se llevan a cabo esas plagas para que nos hagamos un poco una idea. Ahora, cada una de esas 10 plagas, como vimos, tiene sus peculiaridades. Cada uno, como vimos, se dirige en contra de un dios peculiar de los egipcios. Realmente esto era, para decirlo así, un enfrentamiento entre el Dios de la Biblia y los supuestos dioses egipcios, que obviamente no tenían nada que ofrecer, nada en cuanto a resistencia. Ahora, en el capítulo 12 nos damos cuenta que aquí empieza el calendario hebreo. Dice el versículo 1, habló Yahvé a Moisés y Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. Entonces es el inicio del calendario hebreo. El calendario hebreo realmente tiene 2 versiones. Hay una versión, podríamos llamarla religiosa, y una versión secular, más bien secular, como se quiera. La religión, la versión religiosa empieza aquí, en el mes de Abib, que sería marzo-abril, y la otra versión empieza en el mes de septiembre, que se cuenta a partir de la creación del mundo. Entonces, esto a veces nos complica las cosas a la hora de establecer una cronología, pero bueno, tampoco nos tiene que preocupar mucho en ese contexto. También lo que mencioné antes es cierto, también los meses tienen un nombre hebreo, como en ese caso el mes de Aviv, que significa primavera. Por cierto, de allí viene el nombre de Tel Aviv, que significa la colina de la primavera. Pero después del exilio en Babilonia, los judíos adoptan los nombres babilónicos. Por eso luego ese mes se llama el mes de Nisan. No es una palabra originalmente hebrea. Entonces aprendemos en este capítulo 11 la institución de la Pascua, o en hebreo el Pesaj,
que se da con todo el lujo de detalle de los versículos 12, de los versículos 3 al 20 en el capítulo 12. Resumiendo las condiciones que Dios dice aquí, em, tiene que ser sacrificado un cordero macho de 1 año sin defecto. Y sin defecto quiere decir que no podía ostentar un defecto visible. Esto es muy importante y tiene su significado para la venida del Señor Jesucristo, porque, por ejemplo, no podía tener huesos rotos, etc. Tiene que simbolizar un sacrificio perfecto en ese sentido. Y luego hay una peculiaridad que en esa primera celebración de la Pascua, los israelitas, y por cierto, también todos los egipcios que querían obedecer a la palabra de Dios, tenían que marcar sus casas. Tenían que marcar sus casas con la sangre de este cordero, cosa que solamente se hace en esa ocasión. Esto es algo que no se repite. Se hace con, casi podríamos decir, con un manojo de una planta que llamamos hisopo. Y ese hisopo pues sirve para aplicar esa sangre del cordero en los dinteles y los postes de la casa. En las fotos pues vemos cómo esto se puede imaginar. Vemos la foto de una casa sencilla, como la gente, seguramente los israelitas lo tenían en aquel entonces en Egipto. Hay que darse cuenta que aunque ellos eran esclavos en Egipto, ellos vivían en sus propias casas. Entonces, esto es importante para que nos demos cuenta, eran casas muy sencillas, eso sí, pero tenían sus propias casas. Pues muchas veces solamente tenían una sola habitación. Pero en las puertas de esas casas, pues había que aplicar la sangre del cordero. Entonces, en ese momento se instituye la fiesta de la Pascua, que los judíos celebran hasta el día de hoy. Y claro, el significado que hay detrás de todo esto es que el cordero muere por los primogénitos. Entonces, esto ya tiene un significado que es muy importante para entender el hecho de que nuestro Señor Jesucristo murió en nuestro lugar. Estamos hablando de una muerte de sustitución. En esta celebración de la Pascua, hasta el día de hoy, se conmemoran ciertas cosas. Por ejemplo, en el plato que comen los judíos para conmemorar esa fecha, se comen, por ejemplo, hierbas amargas que simbolizan la esclavitud en Egipto. Bueno, lo más importante, por supuesto, es la carne de cordero, ese cordero que muere en lugar. Luego hay otra cosa que se llaman carpas en hebreo, y es cualquier hierba que no sea amarga y recuerda que esto ocurrió en primavera. Esto se moja con una salsa de agua salada que recuerda las lágrimas de Egipto. Y luego, en otro receptáculo hay lo que en hebreo es el jaroset, que es una mezcla entre nueces, dátiles y vino. Y esto se convierte en una pasta y recuerda la arcilla para formar los ladrillos de Egipto. Entonces eso también está en el plato, y juntamente con un huevo cocido y luego horneado, que es símbolo de vida. Bueno, todo esto en el texto bíblico no lo ponen, pero en
lo que se llama el Seder o el orden de celebrar la fiesta de la Pascua, los judíos conmemoran cada uno de esos elementos hasta el día de hoy y obviamente son elementos bíblicos, recuerdan los hechos bíblicos tal y como nos lo ha sido transmitido en las páginas del libro de Éxodo. Moisés explica todo esto a los ancianos de Israel. Esto lo tenemos en los versículos 21 al 28. Es muy interesante que a partir de ese momento, 1446 a.C., hasta el día de hoy, y en un solo año se ha dejado de festejar la festividad del Pesaj en círculos israelitas. Es, por lo tanto, la fiesta más antigua que se celebra sin interrupción sobre la faz de la tierra y recuerda precisamente la salida de Israel de Egipto. Estamos hablando de un espacio de tiempo de aproximadamente 3.500 años, que es bastante. La 10ª plaga no tiene una explicación natural. Con los primeros 9 plagas podemos intentar encontrar ciertas explicaciones. Todo tiene una secuencia lógica, aunque no tal vez de esa magnitud. Ahora ya es un poco más complicado de intentar explicar por qué, cómo Dios puede hacer a partir de cierta plaga una diferenciación entre lo que pasa en Gosén, donde están los israelitas, y el resto de los egipcios. Pero esa 10ª plaga, la muerte de la primogenitura, y no solamente de los hijos varones, sino también de los animales, no tiene una explicación natural. No hay que olvidar, esto se aplica también a los que están en la cárcel, también al ganado, o sea, no hay excepción posible. Y tenemos que tomarlo simplemente como lo que es, la Biblia lo escribe en esos términos, es un auténtico milagro. Y bueno, dicho sea de paso, el Dios que obra ese milagro es el mismo Dios en el cual creemos nosotros, el Dios creador de los cielos y de la tierra, que hace hasta el día de hoy sus proezas. Ahora, finalmente, hacia el final de ese capítulo, en los versículos 31 al 36, aprendemos cómo finalmente Israel sale de Egipto. Y esto ocurre después de medianoche. Finalmente, Faraón, como suele decir, deja su brazo, da su brazo a torcer y se encuentra hacia un país completamente puesto de rodillas. Lo que le falta aún es la pérdida, para decirlo así, de la joya de la corona, que es su ejército. Esto será ya una aniquilación del poder de los egipcios que es total y obviamente supone un revés tremendo para los egipcios. Ahora los egipcios literalmente echan a los israelitas del país. No quieren que se queden ni un momento más porque obviamente el país está absolutamente destrozado. Dice el versículo 33 del capítulo 12, los egipcios apremiaban al pueblo, dándose prisa a echarlos de la tierra porque decían, todos somos muertos. Y esto es el momento cuando finalmente los israelitas salen. La primera estación les lleva desde Ramesés a Sucot y simplemente quería dar aquí alguna información adicional. La palabra Ramesés, algunos han dicho que aquí estamos ante un problema porque el faraón Ramesés II, que vivió
2 siglos más tarde, y del cual algunos dicen que era el faraón del Éxodo, supuestamente había dado nombre a esa ciudad. Bueno, esto es bien posible. Lo que pasa es que luego se identificaba esa ciudad con su nombre que era más conocido. En aquel entonces tenía otro nombre. Es la ciudad de Avaris, que en su momento era la capital de los Ixos, los amorreos. Ya en su momento hablamos de ellos, y era el lugar donde estaban ubicados los israelitas. Hoy esa ciudad de Ramesés está, de hecho, construido por encima de los escombros de la ciudad de Avaris. Esto, por ejemplo, el señor Vitak, que mencioné al inicio de esta lección, lo ha averiguado con sus excavaciones, y está cerca de un lugar que hoy en árabe se llama Teb el Dab'a. Entonces, sabemos ya mucho sobre esa ciudad, que era el puerto más importante de Egipto, porque de ahí había canales que llevaban a un brazo del Nilo, que a su vez daba la posibilidad de llevar a esa mercancía al Mediterráneo. Sucot es probablemente la ciudad que hoy se llama Tel al-Maskuta, pues a unos 23 millas al este de Avaris. Para aquellos que calculan kilómetros, unos 37 kilómetros. Y allí había agua. Entonces, esto sería la primera estación en esa salida del pueblo de Israel. Y hoy sabemos que en la antigüedad esto era el punto de partida de caravanas que iban a cruzar el Sinaí para dirigirse hacia Mesopotamia, por ejemplo, o hacia Arabia, según y cómo. Esa distancia de Ramesés a Sucot perfectamente podría haberlo hecho en un solo día. Sucot se encuentra en lo que hoy es el Wadi Tamilat. El Wadi Tamilat es un lugar donde en esa época del año, estamos hablando de marzo-abril, hay lluvias, por lo tanto hay agua. O sea, no hay que imaginarse ese cruce por el desierto como un cruce como cruzando el desierto del Sáhara o el Atacama, el Chile o algo por el estilo, ¿no? Es que ahí había agua en esa época, y esto es muy importante para que lo entendamos. Ahora, lo que también es muy interesante, porque siempre hablamos de los israelitas que salen de Egipto, pero no son los únicos que salen de Egipto. El texto nos dice que había una gran multitud de gente, de toda clase de gentes. En hebreo, la expresión es Erev Rav, que es una gran mezcla. O sea, no solamente había israelitas, había también egipcios que obviamente creyeron más a lo que dijo el Dios de los israelitas que lo que sus propios sacerdotes y el propio faraón les dijeron. Dice versículo 38 del capítulo 12, también subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes y ovejas y muchísimo ganado. O sea, era una multitud muy grande, no solamente de israelitas. Entonces, hablamos un poco de cronología, porque es un tema muy importante. Si leemos el versículo 40, que dice: el tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. Y también el mismo número lo leemos en Gálatas 3:17. Nos damos cuenta que esos 430 años era el tiempo que efectivamente Israel se quedó en Egipto. Luego, por cierto, Génesis 15:13 y Hechos 7:6
redondean el número en 400, ¿vale? Pero es obvio que se trata de un número redondeado. La cifra exacta sería 430 años. Bueno, ahora, ¿cómo se calculan estos años? Eso se calcula a partir de los tiempos de Jacobo. Y pues ahora les tendré que aburrir, entre comillas, un poco con cifras. Según la cronología que a mí más me convence, en el año 1876, antes de Cristo, Jacobo tiene 130 años. Esto lo aprendemos de Génesis capítulo 47 y el versículo 9. Y es en ese año que él conoce a Faraón y es precisamente el día 14 de Nisan. ¿Y por qué lo sabemos? Porque lo dice exactamente el versículo 41, 12:41, dice, y pasados los 430 años, en el mismo día, dice que esto es una cifra exacta, todas las huestes de Yahvé salieron de la tierra de Egipto. Entonces, en ese momento, Faraón les adjudica a Jacob y a sus hijos un terreno en Gosén. Esto lo aprendimos en el capítulo 47, versículo 11. Y él muere allí a los 147 años, viviendo 17 años en Egipto. Esa información nos da Génesis capítulo 47, versículo 28. El faraón con el cual Jacobo se encuentra es el faraón Amenemhat el segundo. Y bueno, luego sumando todo esto, esto nos lleva de nuevo al año 1446 antes de Cristo, que es el año del Éxodo. Hay otro dato curioso que sabemos de fuentes extrabíblicas, que es precisamente en este año que terminan las 17 campañas militares egipcios. Ellos llevaron a cabo una campaña militar casi todos los años, y es justo en este año del Éxodo que esas campañas militares paran. Esto nos dice la historia secular de los egipcios. Y además, a partir de ese año, 1446 a.C., se comienza a erradicar la memoria de Hatshepsut. Nos acordamos que Hatshepsut es la princesa que adoptó a Moisés. Entonces, obviamente, con todo lo que pasó y como a ella la hicieron responsable de lo que pasó en Israel, pues la memoria de esa mujer fue borrada. Ahora, siguiendo esa cronología, según Primera de Reyes 6:1, esto nos lleva al año cuarto del reino de Salomón, que es el año 967, y a la construcción del primer templo. La Biblia nos da esa cronología y yo, en los años que llevo estudiando el Pentateuco, cada vez se ha hecho más firme mi creencia en que estos números son absolutamente fiables, que a veces puede aparecer una contradicción con los números de la historia secular, como los egiptólogos nos lo cuentan, puede ser, pero lo que saca a la luz la arqueología no hace otra cosa que confirmar la exactitud y la fiabilidad de los datos bíblicos. Entonces, si tengo que escoger entre creer a la cronología egipcia o babilónica o asiria o a la cronología de los israelitas, tal y como quedó registrado en la Biblia, yo me quedo con la Biblia. De eso no me cabe ninguna duda. Muy bien. Entonces, el capítulo en estos últimos versículos, de nuevo,
gira alrededor de la celebración de la Pascua. ¿Quién puede celebrar esa festividad? Éxodo 12, 43 al 45 lo dice claramente. Ningún extranjero puede participar, solamente para los israelitas. Un esclavo circuncidado, quiere decir que confiesa de esa manera, el Dios de Israel sí puede participar. Y un residente extranjero tampoco puede participar, salvo que sea circuncidado, por lo tanto, se identifica con el Dios de Israel. Esa fiesta de la Pascua tiene que celebrarse en una casa particular, en un hogar individual. No se puede sacar la carne del cordero a la calle, ni romper ningún hueso. Y todos los israelitas, sin excepción, tienen que participar. Por lo tanto, es una fiesta obligatoria. Los primogénitos pertenecen a Dios. Este es el principio que hay detrás y que se resalta en el capítulo 13 de forma muy especial, en esa primera parte, los versículos 1 al 16. La sangre del cordero salva a los que aplican la sangre en sus casas. Y a esa celebración de la Pascua sigue la celebración de los panes sin levadura. ¿Por qué? Bueno, porque por las prisas que había, de hecho, el Pesaj, en aquella noche había que celebrar estando de pie, porque se salió deprisa de Egipto y por lo tanto no había tiempo para esperar para que la masa sea leudado a la hora de preparar el pan. Por eso se llama el pan sin levadura, porque representa la prisa. Y todo esto tiene que servir a los israelitas para recordar ese hecho histórico que es el éxodo, la salida de Egipto. Tomar el versículo 8 del capítulo 13 de forma literal, esto llevó a los judíos de hacer unos inventos que todavía podemos observar. Bueno, vamos a leer el versículo primero, dice, lo contarás en aquel día a tu hijo diciendo, si hace esto con motivo de que Yahvé hizo conmigo cuando me sacó de Egipto. Y luego dice el versículo 9, y te será como una señal sobre tu mano y como un memorial delante de tus ojos, para que la ley de Yahvé esté en tu boca, por cuanto con mano fuerte te sacó Yahvé de Egipto. Y esto llevó a los judíos de inventarse algo que se llama las filacterías. Obviamente lo que Dios quiso decir en su momento que los israelitas deberían tener presente. Bueno, la mano o el brazo significa sus actividades, la cabeza o la frente significa sus pensamientos. Entonces, la idea era que ellos tuviesen presente en todas sus actividades lo que Dios había hecho en su momento. Bueno, de eso los judíos se inventaron esas filacterías que vemos en las fotos. Entonces, esto hay que celebrarlo, esas cosas en su momento, en su tiempo, según el calendario judío, que a su vez se basa en el calendario que está escrito en el firmamento, según Génesis 1:14. Esto indica las épocas también festivas. Los primogénitos del ganado y los hijos pertenecen al Señor y es un recordatorio de lo que Dios hizo en Egipto para siempre, para los israelitas. Bien, hay varias rutas que se han barajado a lo largo de la historia que Israel puede haberlo tomado. Hay una ruta que va directamente de Sucot al Golfo de Aqaba, al Yam Suf.
que es la más norteña. Luego hay otro que va a lo largo del Mediterráneo, que el texto mismo, el texto bíblico excluye. Y luego hay otra que es el Tariq al-Hajj, que no se usaba antes del siglo VII después de Cristo. Y la tercera, la que en árabe se llama el Darb al-Shawi, tiene serios problemas de pastos y de agua. Entonces realmente la última no se usaba hasta el tiempo de los romanos. Que esto sería la ruta que tradicionalmente se ha barajado como la más probable, que es la que lleva más al sur. Entonces, cada una de esas rutas tradicionales tiene sus problemas. Es que hay un problema con aquellos que nos indican cómo los israelitas podrían haber salido de Egipto. Y ellos a veces simplemente trazan algo sobre un mapa y piensan, bueno, así podría haber sido. Realmente, si se conoce el terreno, si se conoce la geografía, si se conoce las peculiaridades meteorológicas, realmente no existen tantas posibilidades. Y esto va en consonancia, o tiene que ser visto juntos con la pregunta, ¿dónde está el Mar Rojo? Y esto nos da una respuesta. Y la respuesta, en mi opinión, es que el camino más probable que siguen los israelitas es un camino que va casi en línea directa de Sucot hacia el este, eh, haciendo uso de un terreno más asequible, un terreno más plano, no con tantas montañas y además con muchos wadis, quiere decir riachuelos y pequeños ríos que en aquella época podrían haber llevado agua. Entonces, la ruta más rápida y más probable es la que tenemos aquí, que va de Sucot, siguiendo por el Wadi Brook, el Wadi Aqaba, el Wadi Misheit, llevando a Etam. Y luego en Etam, según el texto bíblico, ellos van hacia el sur, y es allí finalmente en esa pequeña península de Nuweiba donde, en mi opinión, cruzan el Mar Rojo. O sea, es la ruta más probable, en mi opinión. Bien, pues esto sería la idea y vamos simplemente a fijarnos un momento en ese capítulo 13, en ese camino que dice que va ellos van de Sucot a Etam, porque eso nos lleva a la pregunta, ¿en dónde está el Mar Rojo? La expresión en hebreo es la expresión Yam Suf, así se llama, porque realmente tenemos que empezar por allí. Si decidimos dónde exactamente está el Yam Suf, el Mar Rojo, dónde cruzaron los israelitas, entonces el resto de las preguntas se resuelve. Ahora, durante siglos se ha ubicado la travesía por el mar en la parte norte del Golfo de Suez, no del Golfo de Aqaba. Y hay una cosa que es muy curiosa. Hasta el año 1830, prácticamente, en Occidente no se sabía ni siquiera de la existencia del Golfo de Aqaba. Por lo tanto, durante todo ese tiempo siempre se había barajado o que los israelitas cruzaron uno de esos lagos, lo que se han llamado los lagos salados o los lagos amargos, que son de muy poca profundidad, o el Mar Rojo en el Golfo de Suez. Pero realmente, si lo contrastamos con los datos bíblicos y no solamente seguimos ciegamente lo que otros han comentado antes, no hay razón para pensar en ello. Una vez más lo digo, durante siglos se ha ubicado la travesía por el mar en la parte norte del Golfo de Suez. Ahora,
El problema es que Moisés nunca usa la palabra rojo. O sea, él nunca habla del Mar Rojo. Es una mala traducción de la Septuaginta. En aquel tiempo, hasta el siglo XIX, y reitero esto, ni siquiera se sabía de la existencia del Golfo de Aqaba. Y hay un problema de traducción más. Después de que la Septuaginta se traduce como Mar Rojo, también tenemos la expresión o la traducción Mar de Juncos. Sin embargo, es mucho más probable que la expresión Suf viene de una palabra hebrea que se escribe exactamente igual, pero se pronuncia un poco distinto, es Sof, que significa el final. Entonces, muy probable que este mar realmente es una mar que no es lo que tradicionalmente se ha creído, sino que es lo que hoy conocemos como el Golfo de Aqaba. Y esto, hay muchas cosas que indican en esa dirección. Quiero aprovechar simplemente para poner ahí algunas fotos donde vemos cómo se puede imaginar la península del Sinaí en abril. Y luego hay pasajes bíblicos en esa famosa canción, por ejemplo, en la canción de Moisés, que tenemos en el capítulo 15, donde se nos dice que Dios proveyó agua en abundancia. Entonces, esto es algo que es muy interesante, que el mismo texto nos lo dice. Bien, entonces ellos cruzan con toda probabilidad por esa zona de Nubeiba, que es una pequeña península que entra en el Mar Rojo. Y esa zona también, esa zona costera es la zona que también se conoce como Etán, a borde del desierto. Es allí donde finalmente los israelitas cruzan el Mar Rojo y claro, allí obviamente estamos hablando de un auténtico milagro. Esto no tiene ninguna explicación científica, porque algunos han dicho que, bueno, como las aguas eran muy poco profundas, podría haberse dado ciertas circunstancias que facilitan el cruce y todo esto. Realmente son explicaciones racionalistas. La Biblia habla de un auténtico milagro, habla del hecho de que Dios destruye literalmente esos carros de Faraón, todo el ejército de los egipcios. Y esto es algo que luego se refleja en esa canción de Moisés en el capítulo 15. Es una canción, es un salmo donde se resalta el poderío de Dios. Entonces, si leemos esto tranquilamente, ahora yo les animo realmente a leerlo. En primer lugar, ahí se habla de una mar profunda, no se habla de una mar de poca profundidad. Se habla de que Dios proveyó lluvias para los israelitas. Se habla del milagro de esa salida del Éxodo, de ese milagro que supone que Dios proveyó todo lo que era necesario para que Israel estuviera definitivamente a salvo de los egipcios. Hay literatura que resalta este hecho y simplemente una de las cosas que me gustaría animarles de leer ese Salmo de Moisés, y luego nos damos cuenta cómo Faraón simplemente
se queda allí sorprendido por los hechos. Dice el versículo 19, porque Faraón entró cabalgando con sus carros y su gente de a caballo en el mar, y ya hizo volver las aguas del mar sobre ellos. Mas los hijos de Israel pasaron en seco por en medio del mar. Entonces, un dato muy curioso es que el texto no dice que Faraón mismo muere en esta catástrofe. Es posible que él haya sobrevivido, pero sí, definitivamente su ejército queda completamente destruido. Y luego finalmente dice el versículo 27 del capítulo 15, y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Eso lo vemos en esa última diapositiva, donde podemos imaginarnos aproximadamente por donde ellos andan. Estaríamos ya en el otro lado del Yam Suf, del mar del Fin, donde otra vez nos ayuda la geografía, un conocimiento de la geografía y de los nombres árabes que se conservan hasta el día de hoy, donde tenemos claros indicios de la llegada de los israelitas. Bien, pues hasta aquí hemos llegado hoy en esta lección. Y Dios mediante, la próxima vez vamos a adentrarnos más en ese viaje que Israel hacía por el desierto, no exactamente donde siempre hemos pensado, sino en un lugar que concuerda bastante más con los datos bíblicos. Pues muchas gracias por su atención y nos vemos en la próxima lección.